El océano cubre más del 70% de nuestro planeta y la mayor parte de ese espacio jamás ha sido explorado. Las profundidades marinas son más silenciosas que cualquier lugar en la superficie, pero de vez en cuando los hidrófonos científicos captan algo. Un sonido tan potente, tan extraño, tan imposible de clasificar, que desafía toda explicación lógica. Y no solo hablamos del mar. En desiertos, ciudades, montañas y hasta en el espacio cercano a la Tierra, se han registrado frecuencias que no deberían existir. Zumbidos que enloquecen a comunidades enteras, explosiones sin origen y transmisiones que parecen venir de ninguna parte. Algunos de estos sonidos tienen explicaciones científicas confirmadas, otros siguen siendo un misterio décadas después de su grabación. Y los más perturbadores son aquellos que fueron detectados una sola vez, archivados en silencio y nunca vueltos a escuchar. Bienvenido al iceberg de los sonidos más misteriosos grabados en la Tierra. Este no es un viaje visual, es un descenso auditivo a través de frecuencias olvidadas, grabaciones clasificadas y fenómenos acústicos que la ciencia todavía no puede explicar del todo. Si te interesan estos misterios donde la realidad supera la ficción, deja tu like para que YouTube sepa que este contenido debe llegar a más personas. Y suscríbete a Mente Curiosa, porque en los siguientes niveles vamos a descender hasta las grabaciones más inquietantes que existen en los archivos científicos del planeta. Antes de comenzar, una advertencia. Algunos de estos sonidos fueron grabados en condiciones extremas, otros fueron descubiertos por accidente y unos pocos siguen clasificados o parcialmente censurados. Lo que estás a punto de escuchar o leer sobre lo que fue escuchado es real, y esa es precisamente la parte más aterradora. Así que disfruta del contenido. El bloop es probablemente el sonido misterioso más famoso jamás grabado. Fue detectado en 1997 por la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, mediante una red de hidrófonos sumergidos en el Pacífico Sur, a miles de kilómetros de cualquier costa. El sonido fue captado por sensores ubicados a más de 5.000 kilómetros de distancia, lo que esto significa que la fuente tenía que ser increíblemente potente. La grabación dura apenas 1 minuto, pero en ese tiempo se escucha una frecuencia ultra grave que sube rápidamente de tono, como si algo gigantesco estuviera emergiendo desde las profundidades. Cuando se aceleró la grabación para que el oído humano pudiera percibirla mejor, el patrón sonoro se asemejaba inquietantemente al de un animal vivo, algo así como una ballena, pero mucho, mucho más grande. Durante años, la explicación oficial fue desconocido, lo que alimentó teorías sobre criaturas marinas gigantes no descubiertas, monstruos abisales o incluso remanentes de fauna prehistórica escondidos en las fosas oceánicas. La ubicación del bloop, cerca de las coordenadas de R'lyeh, la ciudad ficticia de los relatos de Lovecraft, solo añadió combustible al misterio. Finalmente, en 2005, la NOAA concluyó que el bloop probablemente fue causado por el crujido de un iceberg masivo al fracturarse, un fenómeno conocido como icequake. Los icebergs, al desprenderse de glaciares antárticos, generan ondas de sonido de frecuencia extremadamente baja, que pueden viajar a miles de kilómetros bajo el agua. Aunque la explicación es científicamente sólida, muchos señalan que el patrón del bloop sigue siendo inusualmente biológico en comparación con otros crujidos de hielo documentados. Hasta el día de hoy, el bloop sigue siendo el sonido que abrió la puerta a la pregunta: ¿qué más hay ahí abajo que no hemos escuchado todavía?
Upsweep es un sonido continuo que ha sido detectado desde la década de 1990 en el Pacífico Sur, cerca de la costa de Nueva Zelanda. A diferencia del bloop, que fue un evento único, upsweep es persistente. Ocurre en ciclos estacionales y su intensidad varía con el tiempo. La frecuencia sube y baja en patrones regulares, como si algo estuviera respirando bajo el agua. Durante años, los científicos registraron este sonido sin poder identificar su origen con precisión. La teoría más aceptada hoy es que upsweep proviene de actividad volcánica submarina. En el lecho oceánico del Pacífico existen numerosas zonas de actividad tectónica donde el magma interactúa con el agua, generando columnas de vapor, explosiones menores y vibraciones constantes. Estas vibraciones pueden producir sonidos continuos de baja frecuencia que resuenan a lo largo de cientos o miles de kilómetros. Lo inquietante de upsweep es su regularidad. No suena caótico como una erupción, sino ordenado, casi rítmico, como si algo vivo estuviera produciendo el patrón. Aunque la explicación volcánica es razonable, sigue sin confirmarse con observación directa del lugar exacto de origen. La región es remota, profunda y difícil de explorar. Hasta que alguien llegue físicamente a la fuente, upsweep seguirá siendo un sonido probablemente explicado, pero no completamente resuelto. No todos los sonidos misteriosos son aterradores. Algunos son profundamente tristes. En 1989, los hidrófonos de la Marina de Estados Unidos captaron el canto de una ballena que emitía frecuencias inusualmente altas, 52 hercios. La mayoría de las ballenas azules cantan entre 10 y 39 Hz y las ballenas jorobadas entre 15 y 25 Hz. Este individuo cantaba en una frecuencia que ninguna otra ballena parecía usar ni responder. Durante más de 3 décadas, esta ballena ha sido rastreada migrando por el Pacífico Norte, siempre sola, siempre cantando en su frecuencia única. Nunca se ha registrado una respuesta de otra ballena. La teoría más aceptada es que se trata de un híbrido entre 2 especies de ballena, o un individuo con alguna malformación en sus cuerdas vocales que lo hace hablar en un idioma que nadie más entiende. Es funcionalmente invisible para su propia especie. La ballena de 52 Hz se ha convertido en un símbolo de soledad, pero también plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros animales existen en el océano cuyos cantos nunca escucharemos porque están en frecuencias que no monitoreamos o porque simplemente nadie más está ahí para responderles? No todos los sonidos misteriosos provienen del océano. En la pequeña ciudad de Taos, Nuevo México, un porcentaje significativo de la población ha reportado durante décadas escuchar un zumbido constante de baja frecuencia que nadie puede localizar. No es un sonido fuerte, pero es persistente, grave, vibrante, como el motor de un camión lejano que nunca se detiene. Lo más inquietante es que solo ciertas personas lo escuchan, mientras que otras, paradas en el mismo lugar, no perciben nada. Se han realizado estudios científicos, se instalaron equipos de grabación sensibles, se analizaron infraestructuras industriales, líneas eléctricas, bases militares cercanas y actividad sísmica. Ninguna explicación ha sido concluyente. Algunas teorías apuntan a frecuencias de muy baja vibración generadas por procesos geológicos o electromagnéticos que solo ciertos oídos humanos pueden detectar. Otros sugieren que podría ser un fenómeno de resonancia acústica en la geografía local. El zumbido de Taos no es único. Fenómenos similares han sido reportados en ciudades de Reino Unido, Canadá, Australia y otros lugares. Todos comparten características parecidas: baja frecuencia,
persistencia, audible solo para algunos, sin fuente identificable. Es como si ciertas personas estuvieran sintonizadas con una frecuencia del planeta que el resto no puede captar. Si los sonidos de la superficie ya te parecen inquietantes, prepárate, porque esto apenas comienza. Deja tu like si quieres que este video llegue a más personas interesadas en estos misterios reales de la ciencia. Continuemos. Julia fue grabado el 1 de marzo de 1999 en el Pacífico Ecuatorial por la misma red de hidrófonos que detectó el bloop. La grabación dura aproximadamente 15 segundos y presenta un patrón de sonido complejo que, cuando se acelera, suena vagamente biológico. La frecuencia es extremadamente baja y la fuente fue lo suficientemente potente como para ser detectada por múltiples sensores a lo largo de miles de kilómetros. Al igual que el bloop, la explicación oficial actual es que Julia probablemente fue causada por el movimiento de un iceberg masivo rozando el lecho oceánico o fracturándose. Pero hay diferencias. Julia tiene una firma acústica más suave que otros eventos de hielo documentados, y su ubicación en aguas ecuatoriales hace menos probable la presencia de icebergs de tamaño suficiente para generar ese volumen de sonido. Algunos científicos señalan que los icebergs que llegan a esas latitudes suelen ser más pequeños y derretirse rápidamente, lo que no encaja perfectamente con la potencia registrada. Otra posibilidad es que Julia fuera el resultado de actividad volcánica submarina, deslizamientos de tierra bajo el agua o incluso el colapso de cavernas submarinas. Todas estas son explicaciones razonables, pero ninguna ha sido confirmada con evidencia directa. Julia sigue siendo oficialmente un sonido probablemente explicado, pero sin cierre definitivo. Train, grabado en marzo de 1997, recibe su nombre porque su patrón acústico se asemeja al sonido de un tren en movimiento. Un ruido continuo, rodante, que sube y baja en intensidad. La grabación dura varios minutos y fue captada en el Pacífico Sur. A diferencia de los sonidos breves y explosivos, Train es prolongado y constante, lo que sugiere una fuente dinámica o en movimiento. Las teorías apuntan nuevamente a actividad volcánica submarina o al movimiento de placas tectónicas generando fricción continua. Sin embargo, lo inquietante de Train es su duración y regularidad. No suena como una erupción volcánica caótica, sino como algo mecánico, repetitivo, casi industrial. Algunos han comparado el patrón con el de grandes máquinas o estructuras resonando bajo presión. Train nunca ha vuelto a ser detectado en esa región, lo que lo convierte en un evento acústico único sin replicación. Eso dificulta enormemente su estudio. Cuando un fenómeno ocurre solo una vez, no hay forma de experimentar con él, analizarlo en tiempo real o confirmar hipótesis mediante observación repetida. Train es un fantasma acústico. Apareció, fue grabado y nunca regresó. Slowdown fue registrado el 19 de mayo de 1997 en el Pacífico Ecuatorial. Su nombre proviene del patrón descendente de frecuencia. Comienza alto y va disminuyendo lentamente durante aproximadamente 7 minutos.
Cuando se acelera para análisis, el sonido tiene una cualidad casi melancólica, como si algo enorme estuviera suspirando bajo el agua. La explicación más aceptada es, una vez más, criosonido, el sonido generado por icebergs al moverse, fracturarse o rozar contra el fondo marino. Sin embargo, la duración de slowdown es inusualmente larga. La mayoría de los eventos de fractura de hielo son breves y explosivos, mientras que slowdown es prolongado y continuo. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que podría tratarse de un deslizamiento submarino masivo o del colapso gradual de una estructura geológica bajo el agua. Lo inquietante de slowdown no es solo su longitud, sino su tono descendente, que da la impresión de algo que se está apagando, como si una fuente de energía se estuviera agotando lentamente. Es un sonido que evoca la imagen de algo gigantesco hundiéndose en silencio hacia el abismo. Whistle es menos conocido públicamente porque gran parte de su grabación nunca fue liberada completamente al dominio público. Fue detectado en el Pacífico y recibe su nombre por su patrón de sonido, un silbido largo y modulado que sube y baja en frecuencia de manera casi musical. A diferencia de otros sonidos que parecen caóticos o geológicos, Whistle tiene una cualidad estructurada, como si siguiera algún tipo de patrón. Las especulaciones van desde fenómenos atmosféricos interactuando con el agua hasta señales electromagnéticas convertidas en sonido por equipos sensibles. Algunos sugieren que podría tratarse de comunicación de cetáceos distorsionada por la distancia y las condiciones del agua. Pero lo más extraño es que Whistle fue detectado en múltiples ocasiones en la misma región general, siempre con patrones similares, lo que sugiere una fuente recurrente. El hecho de que parte de la grabación no haya sido liberada públicamente alimenta teorías sobre clasificación militar o investigación sensible. Es posible que los datos completos revelen información sobre instalaciones submarinas, actividad de submarinos o tecnología experimental. O podría ser simplemente precaución científica, no publicar datos hasta tener una explicación sólida. En cualquier caso, Whistle sigue siendo uno de esos sonidos a medio camino entre lo conocido y lo deliberadamente oculto. Los skyquakes son explosiones sónicas reportadas en todo el mundo que ocurren sin causa aparente. No hay tormentas, no hay aviones militares, no hay actividad volcánica, y sin embargo, comunidades enteras escuchan estruendos masivos que hacen temblar ventanas y sacuden estructuras. Estos eventos han sido documentados desde hace siglos con nombres locales. En Bangladesh se llaman Barisal Guns, en Italia, Brontidi, en Bélgica, Miss Puffers. Las teorías científicas incluyen meteoritos pequeños desintegrándose en la atmósfera sin dejar rastro visible, ondas de choque supersónicas generadas por fenómenos atmosféricos raros, actividad sísmica profunda que no genera terremotos perceptibles, pero sí ondas acústicas, colapso de cavernas subterráneas o desplazamientos geológicos menores. Lo perturbador de los skyquakes es su aleatoriedad. Ocurren sin patrón predecible, sin advertencia y sin correlación clara con condiciones meteorológicas o geológicas. Algunas comunidades los experimentan durante años y luego cesan abruptamente. Otros lugares nunca los escuchan, aunque estén geográficamente cerca de zonas afectadas. En algunos casos, los skyquakes han sido tan intensos que han generado reportes masivos a autoridades, investigaciones oficiales y pánico localizado. Y aún así, en la mayoría de los casos, nunca se encuentra una explicación definitiva. Son explosiones fantasma que sacuden el mundo y desaparecen sin dejar evidencia física.
El hum no es un solo sonido, sino un fenómeno reportado en decenas de ubicaciones alrededor del mundo. Se describe consistentemente como un zumbido de baja frecuencia, continuo, que solo ciertas personas pueden escuchar. Taos es el caso más famoso, pero existen reportes en Bristol, Reino Unido, Windsor, Ontario, Canadá, Kokomo, Indiana, EU y muchos otros lugares. Los estudios han demostrado que entre el 2% y el 11% de la población en áreas afectadas reporta escuchar el hum. Lo más inquietante es que grabaciones de alta sensibilidad a menudo no detectan nada, lo que sugiere que el fenómeno podría ser infrasónico, frecuencias por debajo del umbral auditivo humano que solo algunos cerebros interpretan como sonido electromagnético. Campos generados por infraestructuras modernas que interactúan con el sistema nervioso. Psicoacústico, un fenómeno de percepción donde el cerebro genera la sensación de sonido sin estímulo externo, tinnitus colectivo. Pero hay casos donde el hum sí ha sido grabado. En Windsor, investigadores lograron captar frecuencias de baja intensidad provenientes de una isla industrial cercana. En Kokomo se identificaron 2 fuentes industriales que generaban vibraciones de baja frecuencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el hum sigue sin fuente identificable. Las personas afectadas reportan insomnio, ansiedad, dolores de cabeza y sensación de vibración constante en sus cuerpos. Algunos han tenido que mudarse para escapar del sonido. Es un fenómeno que, aunque no amenaza la vida, afecta gravemente la calidad de vida de quienes lo experimentan. Y lo más perturbador es que, si el hum fuera generado por infraestructuras humanas modernas, eso significaría que estamos viviendo rodeados de frecuencias que no podemos controlar ni comprender completamente. El wow. Signal no es estrictamente un sonido terrestre, pero es uno de los eventos acústicos más misteriosos jamás registrados. Fue detectado el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Big Ear en Ohio. Durante 72 segundos, el telescopio captó una señal de radio de banda estrecha proveniente de la constelación de Sagitario. La señal era tan inusual, tan fuerte y tan claramente diferenciada del ruido de fondo, que el astrónomo Jerry Ehman escribió «wow» en el margen del registro impreso. La señal nunca se repitió. En casi 50 años de monitoreo, ningún telescopio ha vuelto a captar algo similar de esa región del espacio. Las explicaciones incluyen cometas emitiendo hidrógeno al desintegrarse, teoría reciente pero controvertida, señales terrestres reflejadas por satélites o basura espacial, transmisión de origen extraterrestre, la posibilidad que nadie puede descartar completamente. Lo que hace a wow tan inquietante es su singularidad. Si fue natural, ¿por qué nunca se repitió? Si fue artificial, ¿por qué duró exactamente 72 segundos y luego desapareció para siempre? Es como si alguien o algo hubiera enviado un mensaje, hubiera esperado a que lo notáramos y luego se hubiera desconectado permanentemente. En 2016, científicos de la NOAA desplegaron hidrófonos especializados en la fosa de las Marianas, conocido como el lugar más profundo del océano. Lo que grabaron fue una mezcla de sonidos esperados, actividad sísmica, sonidos biológicos distantes y otros completamente inesperados, frecuencias metálicas, chasquidos regulares, zumbidos prolongados que no coincidían con ningún animal conocido ni con fenómenos geológicos documentados. Uno de los sonidos más extraños fue descrito como un gemido metálico que duraba varios segundos
y se repetía en intervalos irregulares. No coincidía con el patrón de ballenas, delfines, ni ningún otro cetáceo conocido. Tampoco coincidía con equipos humanos, ya que la fosa es demasiado profunda para actividad submarina regular. La explicación más probable es que se trate de sonidos generados por la interacción entre corrientes oceánicas extremas, estructuras geológicas únicas y quizá vida animal no descubierta que habita en profundidades donde ningún humano ha estado. Pero la verdad es que no lo sabemos. La fosa de las Marianas sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta. Hemos mapeado con más detalle la superficie de Marte que el fondo de nuestro propio océano. Lo que significa que los sonidos más extraños de la Tierra podrían estar ocurriendo ahora mismo, a 11 kilómetros bajo la superficie, sin que nadie los esté escuchando. BioDuck fue un misterio acústico durante más de 50 años. Fue detectado por primera vez en la década de 1960 por submarinos de la Marina Australiana en el Océano Austral. El sonido era repetitivo, orgánico, y se parecía vagamente al graznido de un pato, de ahí su nombre. Durante décadas, nadie supo qué lo producía. Se descartaron ballenas, delfines, focas y equipos mecánicos. El patrón era demasiado regular para ser geológico, pero demasiado extraño para ser de un animal conocido. Finalmente, en 2014, científicos lograron rastrear BioDuck hasta su fuente, ballenas minke antárticas. Estas ballenas, que rara vez son vistas y aún menos estudiadas, producen vocalizaciones complejas que no se parecen a las de ninguna otra especie de ballena. Lo inquietante no es solo que tardamos medio siglo en identificar el origen, sino que BioDuck fue grabado miles de veces en múltiples océanos sin que nadie supiera qué era. Eso plantea una pregunta. ¿Cuántos otros sonidos biológicos estamos grabando sin saber de qué animal provienen? ¿Cuántas especies desconocidas están ahí afuera, cantando, comunicándose, existiendo, sin que tengamos idea de su identidad? Después de la fama de la ballena de 52 Hz, investigadores comenzaron a revisar archivos históricos de grabaciones submarinas. Lo que encontraron fue perturbador. Había más cantos en frecuencias anómalas. Algunas ballenas cantaban en frecuencias demasiado bajas, otras demasiado altas, algunas con patrones que no coincidían con ninguna especie conocida. Esto sugiere que la ballena de 52 Hz podría no estar sola en su singularidad. Podría haber toda una población dispersa de ballenas invisibles acústicamente, cada una cantando en frecuencias que no coinciden con las de su especie, incapaces de comunicarse con otros de su tipo. Es como una red de individuos aislados, cada uno gritando en un idioma que nadie más habla. La implicación es aterradora. Si esto ocurre con ballenas, animales que monitoreamos activamente, ¿qué está pasando con especies menos estudiadas? ¿Cuántos animales están funcionalmente solos en ecosistemas sobrepoblados simplemente porque su voz no coincide con la de nadie más? En 2021, un equipo de investigadores reportó algo aún más extraño. Grabaciones de grupos de ballenas jorobadas que parecían estar respondiendo a frecuencias que no deberían poder escuchar. En teoría, las ballenas jorobadas no deberían reaccionar a cantos por encima de ciertos rangos de frecuencia. Pero en múltiples ocasiones, se detectaron respuestas coordinadas a sonidos fuera de su rango auditivo teórico. Esto sugiere dos posibilidades. O nuestra comprensión del rango auditivo de las ballenas está incompleta, o estos animales
están utilizando métodos de comunicación que no entendemos, posiblemente involucrando vibraciones, infrasonido o señales electromagnéticas que se convierten en sonido bajo el agua. En otras palabras, podríamos estar escuchando solo una fracción de lo que realmente está ocurriendo en el océano. El calamar colosal es uno de los animales más grandes y menos comprendidos del planeta. Vive en profundidades extremas del océano austral y rara vez es visto. Sabemos que existe porque aparecen restos en estómagos de cachalotes y ocasionalmente son capturados ejemplares muertos o moribundos. Pero nunca hemos observado uno vivo en su hábitat natural. La pregunta es, ¿produce sonidos? Los calamares no tienen cuerdas vocales, pero algunos cefalópodos generan chasquidos, vibraciones y otros ruidos mediante la expulsión rápida de agua, movimiento de estructuras corporales o fricción de partes duras. Si el calamar colosal produce sonidos, serían emitidos a profundidades donde pocos hidrófonos operan, en frecuencias que quizá no estamos monitoreando. Algunos investigadores han sugerido que ciertos sonidos no identificados en el océano austral podrían provenir de cefalópodos gigantes. Pero es pura especulación. La verdad es que no sabemos si el animal más grande sin columna vertebral del planeta hace ruido o vive en silencio absoluto. Y eso, en sí mismo, es aterrador. Que exista una criatura del tamaño de un autobús en nuestro planeta y no tengamos idea de cómo suena. Los vehículos de exploración submarina equipados con sensores acústicos han reportado en múltiples ocasiones detecciones de objetos que se mueven rápidamente en profundidades extremas. Estos objetos no aparecen en cámaras, no dejan rastros visuales, pero generan firmas acústicas claras. Se mueven demasiado rápido para ser biología conocida, pero no coinciden con patrones de equipos humanos. Las explicaciones van desde turbulencias submarinas extremas que crean ilusiones acústicas, hasta fenómenos de reflexión de sonido en estructuras geológicas complejas. Pero algunos casos siguen sin explicación. En 2020, un vehículo operado por la NOAA detectó una firma acústica que se movía a más de 60 km/h a 8.000 metros de profundidad. Eso es demasiado rápido para cualquier animal conocido a esa presión y demasiado profundo para tecnología submarina convencional. ¿Errores de sensor? Posible. ¿Reflexiones extrañas? Probable. ¿Algo que realmente no entendemos? No podemos descartarlo. Existe una leyenda en comunidades de investigación acústica sobre una grabación conocida como The Roar. Supuestamente fue captada en la década de 1980 por sensores submarinos militares en el Atlántico Norte. La grabación habría durado más de 30 segundos y el sonido era tan potente que saturó múltiples hidrófonos simultáneamente. Testigos que supuestamente escucharon la grabación la describieron como un rugido animal amplificado 1000 veces, como si algo del tamaño de una isla estuviera gritando. No existen grabaciones públicas de The Roar. No hay registros oficiales confirmados. La mayoría de los científicos lo consideran un mito urbano o una exageración de algún evento acústico real mal interpretado. Pero el hecho de que la historia persista durante décadas en círculos científicos y militares sugiere que algo ocurrió. Quizá no fue tan dramático como la leyenda lo pinta, pero probablemente hubo un evento acústico inusual que fue clasificado, malinterpretado o simplemente archivado sin análisis profundo. La pregunta es, si The Roar fue real, ¿por qué nunca fue liberado? La respuesta más probable es que involucraba tecnología militar sensible, submarinos de Guerra Fría, sistemas de detección clasificados o simplemente datos que revelarían capacidades de monitoreo que los gobiernos preferían mantener secretas.
En 2016, submarinos de la Marina canadiense detectaron sonidos extraños en el Ártico, en una región conocida como Fury and Hecla Strait. Los cazadores locales inuit habían reportado durante meses que los animales estaban evitando el área y que se escuchaban ruidos extraños bajo el hielo. Cuando la Marina investigó, confirmaron detecciones acústicas anómalas, pero nunca publicaron grabaciones ni detalles específicos. Las teorías incluyen actividad de barcos extranjeros, instalaciones de minería submarina, movimiento de hielo o incluso actividad sísmica. Pero la falta de transparencia alimentó especulaciones. Algunos sugirieron que se trataba de pruebas militares rusas o chinas. Otros pensaron en exploración de recursos no autorizada. Y algunos creyeron que simplemente era un fenómeno natural poco comprendido que el gobierno canadiense decidió no revelar para evitar pánico innecesario. Lo inquietante es el patrón. Sonidos extraños detectados, investigación oficial iniciada, confirmación de anomalías y luego silencio. Sin informes públicos, sin seguimiento, sin cierre. Es como si ciertos sonidos fueran demasiado sensibles, demasiado confusos o demasiado políticos para ser discutidos abiertamente. En los últimos años, con la desclasificación parcial de ciertos reportes militares sobre fenómenos aéreos no identificados, UAPs, también han surgido menciones a objetos sumergidos no identificados, detectados acústicamente. Estos objetos, supuestamente, se mueven a velocidades imposibles bajo el agua, realizan maniobras que desafían la física conocida y generan firmas acústicas que no coinciden con ninguna tecnología submarina conocida. La mayoría de estos reportes son anecdóticos, basados en testimonios de personal militar o filtraciones no verificadas. No existen grabaciones acústicas públicas que respalden estas afirmaciones, pero el hecho de que el gobierno de EE.UU haya reconocido oficialmente la existencia de fenómenos aéreos no identificados abre la puerta a la pregunta: ¿también existen fenómenos acústicos submarinos oficialmente no identificados? Si existen, las grabaciones estarían clasificadas bajo seguridad nacional, ya que revelarían capacidades de detección submarina, ubicaciones de sensores estratégicos y tecnologías de análisis acústico. Pero eso también significa que podría haber sonidos captados por militares de múltiples países que nunca verán la luz pública, sonidos que podrían reescribir nuestra comprensión de lo que existe bajo el agua. No todos los sonidos misteriosos son de origen desconocido. Algunos son conocidos, identificados y perdidos para siempre. Antes de la caza industrial de ballenas, los océanos resonaban con los cantos de poblaciones de cetáceos que numeraban cientos de miles. Algunas especies de ballenas tenían dialectos regionales, patrones de canto únicos que se transmitían generacionalmente. Cuando esas poblaciones fueron cazadas hasta casi la extinción, sus dialectos desaparecieron. Nunca fueron grabados. Hoy existen poblaciones de ballenas en recuperación, pero sus cantos son diferentes. Versiones simplificadas, empobrecidas, de lo que alguna vez fue una sinfonía oceánica compleja. Hemos perdido idiomas enteros de ballenas sin siquiera saber que existían. Lo mismo ocurre con aves, anfibios, insectos. Cada especie que desaparece se lleva consigo su firma acústica, y en muchos casos, esos sonidos nunca fueron documentados. Estamos viviendo en un planeta que se está quedando en silencio, especie por especie, sin que la mayoría de la humanidad se dé cuenta. Los sonidos más misteriosos del futuro podrían ser grabaciones antiguas de animales extintos, sonidos que las generaciones venideras escucharán y preguntarán: ¿eso realmente existió? Finalmente, hay un fenómeno acústico que rara vez se discute:
las zonas de silencio absoluto. Hay regiones del océano donde los hidrófonos no detectan nada durante días, semanas, incluso meses. No hay vida animal audible, no hay actividad geológica, no hay sonidos humanos, solo silencio. En teoría esto no debería ser posible, y que el océano es un lugar ruidoso. Hay corrientes, actividad sísmica constante, vida biológica en todas las profundidades. Pero existen grabaciones de vacíos acústicos, periodos donde literalmente no se registra sonido alguno por encima del umbral de ruido del equipo. Algunas explicaciones incluyen fallos técnicos, condiciones oceanográficas extremas que bloquean la propagación del sonido, o simplemente mala suerte. El hidrófono estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero también existe la posibilidad de que haya zonas del océano que son acústicamente muertas, lugares donde por razones que no comprendemos, el sonido no viaja, no resuena, no existe. Si eso es cierto, entonces podríamos estar rodeados de eventos acústicos masivos que nunca detectamos porque ocurren en esos vacíos. Es como vivir en un planeta con puntos ciegos auditivos, lugares donde algo podría estar gritando y nunca lo escucharíamos. Los sonidos más misteriosos de la Tierra nos recuerdan algo fundamental. Nuestro planeta sigue siendo, en gran medida, desconocido. Hemos explorado menos del 20% del fondo oceánico. Tenemos hidrófonos en lugares clave, pero vastas extensiones del océano nunca han sido monitoreadas acústicamente. Y cada año, nuevos sonidos son detectados, archivados y estudiados, algunos eventualmente explicados, otros destinados a permanecer en la categoría de desconocido indefinidamente. Lo más inquietante no es lo que hemos escuchado, sino lo que no hemos escuchado todavía. Cada sonido en este iceberg fue captado por casualidad, porque alguien tenía un hidrófono en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero por cada bloop, cada Julia, cada wow signal, ¿cuántos otros eventos acústicos ocurrieron sin ser detectados? ¿Cuántas criaturas cantan en frecuencias que no monitoreamos? ¿Cuántos fenómenos geológicos generan sonidos que nunca escuchamos porque no estamos prestando atención? Si llegaste hasta el fondo de este iceberg, eres parte de una pequeña comunidad de personas que entienden que la realidad es más extraña que la ficción y que los misterios reales son más inquietantes que cualquier historia inventada. Déjame tu like si quieres más icebergs sobre fenómenos reales que la ciencia todavía no comprende del todo. Suscríbete a Mente Curiosa para seguir explorando los lugares más oscuros del conocimiento humano. Y cuéntame en los comentarios, si pudieras escuchar un sonido no identificado con explicación garantizada, ¿cuál elegirías? ¿El bloop? ¿Wow signal? ¿O preferirías saber qué es lo que produce el hum?